Hola, bienvenidos a este nuevo espacio en donde vamos a revisar la información internacional y justamente tomándome de RT Noticias donde nos cuenta países de Latinoamérica se oponen a una agenda centrada en Ucrania, esto en la cumbre del CELAC. Otro factor que habría causado la molestia en la región latinoamericana fue la invitación a Zelensky a participar en este encuentro por una invitación de España que finalmente él se retiró. Lo que sucede es que los próximos 17 y 18 de julio próximos va a celebrarse en Bruselas, Bélgica, la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. La preparación de esta declaración de la cumbre ha generado algunos inconvenientes entre ambas partes, pues puesto que los países de la CELAC rechazan una agenda centrada en Ucrania como propusieron las naciones europeas. El mes pasado, mes de junio, la Unión Europea envió una propuesta de texto para esa declaración en la que se incluía varios párrafos sobre el apoyo expreso a Ucrania, haciendo referencia a resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, según reporta esto Eurac TV. El texto sobre Ucrania fue muy equilibrado, no hay nada especial en lo que se ha enviado. Defendieron diplomáticos de la Unión Europea en declaraciones al mencionado medio. Sin embargo, a principios de este mes de julio, la CELAC mandó una contrapropuesta en la que en su lugar proponen que la declaración que se aprobará durante esta cumbre se refiera a que ambos bloques regionales abogarán por soluciones diplomáticas serias y constructivas al conflicto actual de Europa. Añaden además que esa solución sea por medios pacíficos, que garanticen la soberanía y la seguridad de todos, así como la paz regional e internacional, estabilidad y seguridad. Borraron todo esto sobre Ucrania. Se quejó otro diplomático europeo al respecto. Borraron todo sobre Ucrania. Esa fue la queja al respecto, y al ver la contrapropuesta presentada sobre de estas por la CELAC. Además, la declaración, otro factor que habría causado molestia a la CELAC fue la incertidumbre sobre la asistencia del mandatario de Ucrania, Vladimir Zelensky, a la cumbre por invitación del presidente de este gobierno de España, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, me invitó, dice, pero algunos líderes latinoamericanos bloquearon esta invitación. Así fue como reconoció Zelensky a finales de junio. Supuestas reparaciones. En la contrapropuesta de borrador presentada por la CELAC, los países latinoamericanos y el Caribe piden a los europeos reparaciones por daños causados por esta ocupación colonial. Se reconocen además y lamentan profundamente el sufrimiento incalculable infligido a los millones de hombres, mujeres y niños como resultado de la trata transatlántica de esclavos africanos. Esto dice el borrador textualmente. En el texto se añade además de reconocimiento a la necesidad de que se tomen medidas apropiadas para restaurar la dignidad de las víctimas de la trata de transatlántica de esclavos africanos, incluidas reparaciones y compensaciones para ayudar a sanar la memoria colectiva y revertir los legados de este subdesarrollo. Además de esto, en el documento enviado por la CELAC se hace referencia a cuestiones de salud, educación, desarrollo cultural y seguridad alimentaria. La Mercosur, Unión Europea, asimismo, el texto de esta contrapropuesta dice que ambas partes esperan la futura firma y aprobación de este acuerdo de la Unión Europea con el Mercado Común del Sur, Mercosur. En el texto también incluyeron que
la transición hacia un sistema económico más sostenible debe tener en cuenta las circunstancias, los planes, además de las políticas nacionales. Esto con respecto a este tema. En otro tema, otro paso hacia la escalada. Rusia reacciona a reportes sobre la posible entrega a Ucrania de bombas de racimo por Estados Unidos. La decisión podría materializarse tras meses de indecisión de Washington debido a su potencial capacidad para afectar de forma indiscriminada a los civiles. Sobre este particular, contar que el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, aseguró este jueves que, de confirmarse esta información, que apuntan a que Estados Unidos iniciara la entrega a Ucrania de las bombas de racimo, se dará otro paso hacia esta escalada, así del conflicto. Esta misma jornada, el diario de New York Times y la agencia Reuters reportaron, citando fuentes anónimas en el gobierno estadounidense, que la Casa Blanca se disponga a entregar a Kiev las municiones en cuestión. En cuestión, dos informantes precisaron además a la agencia que los proyectiles de racimo se usarían en obuses de 155 milímetros de calibre. Asimismo, se detalló que la entrega, que formaría parte de un nuevo lote de asistencia militar a Kiev, se financiaría supuestamente a través del mecanismo que autoriza el presidente transferir material y servicios de las reservas estadounidenses sin aprobación del Congreso durante una emergencia. El aval de Washington, que durante meses se había resistido a entregar estos proyectiles debido a su potencial capacidad para afectar de forma indiscriminada a la población civil, se concretaría luego de las reiteradas peticiones por parte de Kiev, que quiere pues usar las municiones de racimo en el marco de su contraofensiva contra las atrincheradas tropas rusas. Pero ¿cómo son las bombas de racimo? Las municiones de racimo, que se emplearon por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, pueden emplearse en cohetes, bombas, misiles y proyectiles de artillería. Tras ser lanzados, se abren en pleno vuelo, esparciendo muchas, ¿cómo se dice? Mini bombas sobre una amplia zona. Los críticos argumentan que cuando estas submuniciones se dispersan, pueden mutilar y matar a civiles, a lo que se une el riesgo asociado a los proyectiles sin estallar, que representan un enorme peligro durante años. Según los grupos humanitarios, sobre esto, una quinta parte o más de estas bombas pueden detonarse si son perturbadas o manejadas años después de ser lanzadas. Así recoge The New York Times. Atención, ¿están prohibidas acaso? Desde la Segunda Guerra Mundial, las bombas de racimo podrían haber costado la vida a más de 50.000 civiles, los afectados incluidos niños en Siria, Yemen, Afganistán y el Líbano. Países balcánicos y Laos siguen siendo víctimas de incidentes vinculados a estos remanentes de estas municiones. Debido a la incidencia letal de estas armas en la población civil, 123 países adoptaron en 2008, en este año, una convención que prohíbe el uso de las bombas de racimo. Cabe destacar además que 111 naciones son parte de este convenio, mientras que solo 12 son firmantes. Sin embargo, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, China e Israel no se sumaron al tratado. Tras la adopción del acuerdo, el 99% de los arsenales de las bombas en cuestión fue destruido, según datos de la Coalición contra Municiones de Racimo. En particular, fueron destruidas casi 1.3 millones de municiones y 178 millones de submuniciones de los países que forman parte de este tratado.
Entre tanto, pues desde la Organización de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, se pronunciaron en contra de la entrega de este armamento por parte del gobierno de Joe Biden, alegando que el riesgo entraña para la población civil. Desde Human Rights Watch también señalaron que tanto Rusia como Ucrania han usado bombas de racimo a lo largo del conflicto. En particular, denunciaron que ataques de Kiev con el empleo de estas municiones causaron muchas víctimas entre civiles ucranianos durante los bombardeos de la ciudad de Izium, provincia de Kharkov, cuando la urbe estaba bajo control de las fuerzas rusas en el año 2022. En otro tema, existió un abuso de la Fuerza Aérea para vuelos personales. Otro escándalo salpica a la familia de Bolsonaro. Jair Bolsonaro, según una investigación del diario digital Metrópolis, el entorno del entonces mandatario hizo 70 vuelos sin que él estuviese a bordo para asistir a actos que nada tenían que ver con el gobierno. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiene otro motivo de preocupación después de que el miércoles un reportaje del diario digital Metrópolis revelara que él y su familia habrían abusado en el uso de los aviones de la Fuerza Aérea de Brasil para compromisos privados que no tenían nada que ver con el gobierno del ultraderechista. La entonces familia presidencial utilizó aviones de la Fuerza Aérea brasileña para participar en eventos privados como cultos religiosos. ¡Qué barbaridad! Y para transportar amigos, familiares, pastores e incluso un perro mascota. Esto lo dice el extenso texto que lleva por título La fiesta aérea del clan. ¿Qué les parece? La investigación hecha a través de mensajes inéditos de un grupo de WhatsApp y datos del Gabinete de Seguridad de la Presidencia revela que en los 4 años de gobierno de Bolsonaro, la familia hizo 70 vuelos sin que el entonces mandatario estuviese a bordo. Entre ellos 54 de la primera dama Michelle y varios de los hijos de Bolsonaro, 10 de Carlos, concejal de Río de Janeiro, y 7 de Jair Renan, el menor de sus 4 hijos varones. Presuntamente esos vuelos eran encargados por los familiares de Bolsonaro a los funcionarios del GSI como órdenes con rutas y listas de pasajeros invitados. Para ir a cultos religiosos, Michelle Bolsonaro, por ejemplo, habría usado este avión para desplazarse a cultos evangélicos en Río de Janeiro. Un mensaje muestra que en uno de estos viajes invitó a 10 personas. ¡Qué bárbaro! Los mensajes obtenidos por este diario muestran también la preocupación de los funcionarios con la larga lista de vuelos solicitados. Un largo historial de escándalos. El reportaje es un motivo de preocupación más para Bolsonaro, quien llegó pues al poder en 2018 prometiendo un cambio de hábitos de lo que él llamaría la vieja política. La semana pasada la justicia electoral le suspendió al exmandatario de 68 años su derecho a presentarse a elecciones por 8 años por abusar de su posición durante una reunión ante embajadores retransmitida por los canales oficiales, en las que volvió a afirmar sin pruebas que el sistema del voto electrónico brasileño era poco confiable. El exmandatario tiene como otros 15 casos más abiertos en la justicia electoral y por lo menos 5 en el Supremo Tribunal Federal, entre ellos como supuesto incitador de los ataques golpistas del pasado 8 de enero en Brasilia. Además, la policía le investiga por este caso de las valiosas joyas que le regaló Arabia Saudita cuando era presidente y de las que, contrariamente a lo que establece la ley con los presidentes,
con los presentes a los presidentes intentó apropiarse indebidamente sin incorporarlas al patrimonio del Estado. Parte de ellas fueron interceptadas en la aduana cuando sus colaboradores intentaban ingresarlas sin declarar impuestos. En otro tema, entra en vigor en Colombia el cese al fuego contra el ELN. Esto implica esta medida, pues si bien hay un alto de las acciones de los cuerpos de seguridad contra la guerrilla, se debe preservar la integridad del territorio colombiano. Esto de plano. El gobierno de Colombia suspendió las operaciones militares y policiales en contra de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN que se acogieron al proceso de conversaciones a partir del día jueves a las 12 del día de la medianoche. La medida forma parte de las acciones previas al cese al fuego bilateral, nacional y temporal con ese grupo guerrillero que entraría en vigencia el próximo 3 de agosto al 29 de enero del 2024, según el decreto 1117 de fecha 5 de julio. En el decreto emitido por el Ministerio de Defensa y suscrito por el presidente Gustavo Petro, se establecen los lineamientos del cese al fuego, las operaciones y lineamientos de la fuerza pública, los mecanismos por el monitoreo y verificación, veeduría social, coordinación con unidades militares y de la policía, vigencia del Estado social de Derecho y la evaluación, prórroga o suspensión del cese al fuego. Contar además que el pasado martes el Comando Central del ELN informó que el próximo jueves sus estructuras cesarían todas las operaciones ofensivas contra las fuerzas militares y policiales a escala nacional, incluyendo las acciones de inteligencia. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica el cese al fuego? El objetivo de es mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios, que esto ha sido una de las prioridades establecidas por el propio presidente. Del mismo modo, busca generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con especial acento en los sectores vulnerables compuestos por los líderes sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, defensores de los derechos humanos y menores de edad, que contempla la suspensión de operaciones militares. A partir de este jueves se quedan suspendidas todas las operaciones militares y policiales ofensivas contra los miembros de este grupo armado que forman parte de este proceso de paz, que adelantarían las delegaciones del gobierno del ELN desde noviembre pasado. Del 3 de agosto del 2023 en adelante están prohibidas las acciones ofensivas y actos contrarios a los establecido en el protocolo de acciones específicas que fue acordado entre las partes en la mesa de diálogo. ¿Cuáles son las prohibiciones? 1. Entrar en el contacto armado y, si esto ocurre, no detener la situación. 2. Obstaculizar las labores del mecanismo de monitoreo y verificación. 3. Omitir información al MMB. No sé qué significa MMB, pero prefiero no especular. Impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes. Incurrir en perfidia, incurrir en actos prohibidos en los convenios de Ginebra, como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores. ¿Qué implica la suspensión de operaciones militares? En el decreto se especifica que la interrupción de operaciones militares y policiales se haría sin perjuicio de la Constitución y las leyes. Esto significa que la fuerza pública debe cumplir la función y obligación de preservar la integridad del territorio nacional. Esto garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas. A su vez, los cuerpos militares y policiales están obligados a cumplir la Constitución, la ley y las normas internas, respetar los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En el texto se aclara que las acciones de la fuerza pública se realizarán como parte de un proceso de paz autorizado por la Constitución, la ley y el presidente. Esto con respecto a Colombia. ¿Qué opinan? ¿Es viable la creación de una moneda común en el BRICS? ¿Qué opinan ustedes? La desdolarización en la economía mundial es uno de los debates más candentes en medio de las actuales turbulencias geopolíticas. ¿Será esto viable? La desdolarización de la economía mundial es uno de los debates más candentes en medio de las actuales turbulencias geopolíticas y los llamamientos de países como China, Rusia, Irán o Brasil a favor de aumentar el comercio de monedas nacionales. Una de las vías para reducir la dependencia del dólar estadounidense y desafiar su hegemonía en las finanzas mundiales podría pasar por la adopción de una moneda común por parte del bloque de los BRICS: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Esta que mantiene discusiones al respecto. Los estados miembros de esta organización llevan años intentando desvincularse del dólar en un proceso que se ha acelerado con la operación militar rusa en Ucrania, así como por las sanciones contra Moscú y la congelación de los activos del Banco Central ruso, unos 300.000 millones de dólares por parte de Occidente. ¿Qué tal? En la próxima cumbre del BRICS, programada para agosto, está previsto que la desdolarización sea uno de los temas clave del encuentro. Según la agencia Bloomberg, otro de los factores que estimulan esta búsqueda de alternativas a la divisa estadounidense gringa es la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Ese aumento provocó el encarecimiento del valor del dólar y de todas las mercancías que cotizan en esta moneda, perjudicando así a la mayoría de los mercados emergentes. Protección ante posibles sanciones. Previamente, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, indica que el bloque de BRICS y otras naciones del mundo se preguntan por qué han de usar el dólar en el comercio cuando pueden recurrir a sus propias monedas. Además, los cancilleres de la organización solicitaron al nuevo Banco de Desarrollo NBD, por sus siglas en inglés, que proporcione información sobre el posible funcionamiento de una nueva moneda común. Entre otras cosas, el NBD, que financia proyectos del BRICS, se le encomienda analizar cómo esta divisa protegería a los países miembros del bloque frente a las posibles sanciones occidentales. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también aboga por la creación de una moneda común del BRICS. Pero ¿por qué todos esos países necesitan hacer un comercio respaldado por el dólar? ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Quién decidió que fuera el dólar?, se preguntó anteriormente Lula. ¿Un reto superable? Sin embargo, no todos confían en esta viabilidad de esta iniciativa. El gobernador del Banco de Reserva sudafricana, Lesetja Ganyago, considera que la divisa del BRICS requería la creación de un banco central común, algo que sería complejo dado que las 5 naciones se encuentran en diferentes zonas geográficas. El economista Jim O'Neill, quien en el 2001 acuñó la abreviatura BRIC, también considera que la idea no es viable. Por su parte, la profesora de la Universidad de Tufts, Estados Unidos, Michelle Papa, opina que las negociaciones sobre la moneda común del BRICS serían difíciles, teniendo en cuenta las asimetrías de poder económico y la compleja dinámica política. Asimismo, para la divisa sea viable, el bloque tendría que llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de tipo de cambio, contar con sistemas de pago eficientes y un mercado financiero estable, regulado y líquido, apuntó la experta. Sin embargo, Papa
destaca algunas de las iniciativas del BRICS, como el establecimiento de un mecanismo de cooperación interbancaria para facilitar los pagos transfronterizos en monedas nacionales entre los bancos del bloque, así como el sistema virtual BRICS Pay, que permitiría realizar pagos entre los estados miembros de la organización sin tener que convertirla en sus monedas en dólares. Aunque el dólar aún domina las finanzas mundiales, el bloque BRICS ampliaría sus esfuerzos de desdolarización. Así vaticinó pues la profesora de la Universidad de Toulouse. En ese sentido, pues recordó que una veintena de países como Arabia Saudita e Irán, entre ellos, han solicitado unirse a la organización. En la actualidad, los países del BRICS representan más del 40% de la población mundial y casi un tercio de la producción económica global. En 2020, el bloque superó el G7 en participación del PBI en paridad de poder adquisitivo. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, esta brecha seguiría ampliándose en los próximos años. Nueva moneda.